de nuevo, otro día más juntos en torno a la palabra de Dios. Y como punto de conexión, el Evangelio de Marcos, que estamos estudiando sección a sección según están en los textos originales. Y hoy tenemos un tema espectacular, no fácil de leer, porque está expresado en las técnicas más hebreas que encontramos en el Evangelio de Marcos. Pero vamos a intentar disfrutar de la lectura con los versículos que tenemos en la correlación del texto tal y como estamos haciéndolo. Ocasión de tropezar. Marcos capítulo 9 del 42 al 50. Me gustaría, como todos los días hacemos, que cojáis vuestra Biblia, que podáis disfrutarla, que podamos comparar incluso la traducción que yo os propongo con los textos que vosotros pues trabajáis normalmente y que podamos hacer sobre todo ese nexo de unión a través del Espíritu cuando nos reunimos en torno a la Escritura. Dice el texto, y al que escandalice a uno de estos más pequeños que creen en mí, sería mejor. El amor a Jesús, el amor de Cristo hacia nosotros, se reconoce inclusive hasta en las acciones más pequeñas del creyente. Ya hemos hablado en reiteradas ocasiones que no podemos pensar una cosa y hacer otra en la vida espiritual, en la vida cotidiana tampoco, pero sobre todo en la vida espiritual. Jesús aplica esta expresión, estos pequeños que creen en mí, no necesariamente en los niños, o por lo menos no como grupo, sino que lo aplica a todos aquellos que le están siguiendo, que todavía no tienen el conocimiento de la palabra de Dios en toda su dimensión y sobre todo la explicación de Jesús sobre el reino que ya ha venido. Por eso dice el que escandalice, es decir, el que sea esa piedra de tropiezo, como dirá algún otro evangelista, para aquellos que están conociendo a Jesús, para aquellos que están caminando con Jesús y que a veces hay personas que intentan socavar, paralizar el proceso de esa persona. Por eso Jesús dice, mejor sería, y todo lo que tenemos a continuación debemos de entenderlo como un superlativo, es decir, expresar de forma muy brusca. Eso era muy propio de la época de Jesús. Cuando una persona más madura en la fe se convierte en un escándalo o problema de tropiezo para alguien que está conociendo a Jesús. Por eso no nos vamos a parar directamente en todos los términos, porque como os digo, es una forma de redacción como nosotros empleamos pues frases o refranes que aumentan muchísimo la situación, aquí pasa exactamente lo mismo. Por eso Jesús dice, sería mejor para él que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Si el amor hacia Dios que expresamos y hacia Cristo nos permite tener una buena relación con Él, es absolutamente indudable que la relación con aquellos que son sus hijos, con aquellos que son sus niños espirituales, que llegan hasta Él a través de un conocimiento de la palabra de Dios, y nos podemos convertir en un momento determinado por cuestiones externas, por cuestiones de vestir, por cuestiones de la vida de una persona, sin darle tiempo a que madure totalmente. Jesús, y así lo recoge el Evangelio de Marcos, nos dice que ser escándalo hacia aquellos que todavía no tienen una madurez espiritual es casi lo peor en lo que se puede convertir la experiencia de un creyente. Por eso emplea estas expresiones tan drásticas para hacer que nuestra mente, nuestra conciencia se choque directamente con la realidad. No podemos amar a Dios, no podemos amar a Cristo si no amamos a aquellos que están en un proceso
de conocimiento del mensaje de Jesús y que tal vez todavía no vivan a la altura que nosotros pensamos que tiene que ser la vida de un verdadero creyente. Y sigue, y si tu mano te pone en peligro, córtala. Más vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al quemadero, al fuego que no se apaga. Por supuesto, Jesús no está hablando de un infierno como el mundo cristiano lo explica, eso no existe, sino que se está refiriendo, y lo vamos a ver a continuación, se está refiriendo a las ofrendas que se quemaban en el templo y que al quemarse la ofrenda, el creyente quedaba totalmente ajeno a el pecado que había cometido. Por eso el texto nos decía que es mejor ir a la reconciliación con Dios faltándote el miembro que ha causado el problema a los más débiles en la fe, que llegar hasta el altar donde se quemaban las ofrendas sin que pueda tener ningún valor para tu vida, porque no has tenido en cuenta el amor que Dios tiene hacia todos los seres humanos. Y si tu pie, una de las partes centrales, pone en peligro, córtatela. Más vale entrar cojo en la vida que con los dos pies ser echado a ese quemadero, a ese altar que está encendido. Y si tu ojo te pone en peligro, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a ese sitio que estamos hablando, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Es decir, donde el fuego permanente en el altar que estaba encendido todo el día, esa ofrenda que nosotros presentamos a Dios por medio de la oración, el canto, la lectura de la Biblia, tiene que hacerse amando, según el contexto de estos versículos, amando a los demás como Dios los ama. No debemos olvidar una idea fundamental del Evangelio de Marcos y del resto también. La función de la obra salvadora de Cristo es separar el pecado del pecador. Es hacer una separación entre lo que nos impide una relación con Dios, que es el pecado, para que una vez restaurado y una vez aceptada nuestra ofrenda en el altar, a través de la oración, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, como el que murió por nosotros, en esta hipérbole literaria que Marcos emplea, nos está diciendo que no nos dejemos influenciar por aspectos que puedan impedir a otros ir creciendo y reconociendo el valor de Cristo en su vida. Es decir, cada uno para el fuego ha de tener sal. ¿Veis? Son expresiones que nos cuesta, como he comentado al principio. Una de las ofrendas que menos significado tenían por el valor era una ofrenda que se hacía con la sal. Y Jesús termina diciendo, buena cosa es la sal. Pero si la sal pierde el gusto, es decir, si cuando tú vas a ofrendar, aunque sea la ofrenda más sencilla, no olvidéis que la sal en la época de Jesús se empleaba como conservante, como frigorífico. No era algo realmente utilizado para condimentar. Ellos preferían otras hierbas aromáticas. Por eso Jesús dice, buena cosa es la sal, la que conserva, la que sirve como refrigerador, como frigorífico. Pero si eso deja de ser importante en tu vida, ¿qué sentido tiene tu espiritualidad
si eres o soy piedra de tropiezo para aquellos que todavía no han llegado al conocimiento que tenemos otros por los años de relación con Jesús. Jesús dice: tengáis sal en vosotros mismos y conviváis así en paz. Esta idea es espectacular. Jesús dice: vivir en paz. ¿Sabéis? Dejarme simplemente unos instantes para hablar de la palabra paz, que finalmente es la conclusión a esta reflexión de hoy. Partíamos de la idea de no ser tropiezo para aquellos que todavía tienen una inmadurez espiritual, pero siguen siguiendo al Maestro. Tener paz y convivir en paz significa, en el hebreo bíblico, la tranquilidad de la mente humana cuando acepta el proyecto de Dios. El término hebreo shalom no se refiere a la falta de guerra o de enfrentamiento, sino se refiere, en la inmensa mayoría de los casos, a la situación del corazón humano cuando entiende el proyecto de vida para él y para los demás. Por eso, Marcos insiste que convivamos entendiendo el plan de Dios para cada uno de nosotros. Ojalá, mis queridos hermanos, este sea el mensaje de hoy. Dar tiempo a los que van conociendo a Jesús. Dar tiempo a que vayan madurando espiritualmente. Y que ninguna de las concepciones que tenemos nosotros que pueden ser representadas en esta visión de Jesús por la mano, el ojo, no sea un impedimento para que nuestro Dios siga trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Ese será el motivo de oración por mi parte en este día. Y te invito, como hacemos en cada momento, a que podamos disfrutar de las oraciones juntos, cada uno con sus preocupaciones, cada uno con su día a día. Nos unimos, si os parece, e incluimos en nuestras oraciones a todos aquellos que están conociendo a Jesús, que están integrando en su vida a un Jesús diferente al que conocían o desconocían completamente. Junto a tus oraciones y las mías personales, sumamos a aquellos niños espirituales que desean caminar con Jesús cada día. Oremos. Bendito bondadoso Dios, que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te agradezco, Señor, profundamente el privilegio de ser hijos tuyos. Te agradezco profundamente, Señor, la oportunidad que tenemos de, a través de ti, Señor, poder pensar en aquellos que todavía están conociéndote. Que sean, Señor, una parte importante en nuestra vida y en nuestra relación contigo. Que ninguna de nuestras acciones puedan impedir que tu Santo Espíritu trabaje en su vida. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que están en esta iglesia virtual en este momento. Que sus oraciones, Señor, como las mías, puedan llegar hasta el trono de tu gracia. Y que tu Santo Espíritu esté siempre con nosotros. En el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y no lo olvides. En el siguiente programa seguiremos analizando el Evangelio de Marcos para conocer mejor a ese Jesús que presenta en este libro. Que el Señor te bendiga.